Saludos a todos los hermanos que están ya conectados. Estamos en este día domingo agradecidos con el Señor porque cada vez que nosotros podemos levantarnos, abrir nuestros ojos y hacer todo lo que hacemos, siempre debemos de estar agradecidos, mostrarnos agradecidos para con nuestro Padre. Esta mañana quiero llevarlos a todos a Filemón. Hay algo allí que necesito que todos conozcamos y que todos aprendamos también. Filemón capítulo 1, el apóstol Pablo escribe esta carta y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, dice colaborador nuestro. En primer plano veo cómo es que un discípulo, desde el momento que viene a los pies de Cristo, una persona más bien, y comenzamos nosotros a trabajar en ella. La obra del Espíritu Santo es real, la obra del Espíritu Santo es genuina, es verdadera. Pero esa obra también es notoria. Alguien de repente piensa que cuando se trabaja en un discipulado, esto es en el espíritu y no hay forma de ver los cambios. Claro que sí. Entenderlo de esta manera sería equivocado o estaríamos muy equivocados, porque la obra del Espíritu Santo se produce desde adentro hacia afuera. O sea, sí es notoria, sí es visible. Por eso veo que Filemón, cuando fue alcanzado para Cristo, comenzó el apóstol Pablo a trabajar en él, de tal manera que lo lleva a ser un colaborador. Un colaborador, como lo dije ya en una ocasión, no se trata de ser un servidor inferior. No es un colaborador en el sentido de que el que lo está trabajando, está en este nivel, pero lo llevó a ser colaborador a este nivel. No, ser colaborador es llevarlo al mismo nivel para que sirva a Cristo igualmente, para que en todas sus acciones, pero también su manera de vivir, su estilo de vida, en todo, integralmente, sea como el Señor lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando estoy discipulando, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? No es solamente darle, lo voy a decir de esta manera, Biblia, 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 Biblia a alguien. No, es perfeccionarlo, es llevarlo a ese nivel donde el Señor quiere para que su servicio, pero no solamente su servicio, sino que su expresión sea muy genuina. Que todo lo que haga esté verdaderamente expresando a Cristo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque alguien puede estar sirviendo sin estar verdaderamente expresando a Cristo. Puede estar haciendo muchas cosas y puede estarlas haciendo incluso bien. Y eso podría traer a su vida un acomodamiento en el sentido de pensar, bueno, pues yo estoy bien, yo estoy sirviendo. Me piden que haga esto, yo lo hago. Me piden que vaya, yo voy. Me dicen que venga y yo lo hago, yo obedezco. Sin embargo, cuando llevamos a alguien a ser un colaborador, es alguien que ya no se le dice exactamente lo que tiene que hacer, sino que ya sabe hacerlo. Por eso es un colaborador. Pablo dice en una ocasión en la iglesia de Corinto, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores de Cristo. Llegaron a ser a un mismo nivel. Ahora, dice Pablo, yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él no dice yo como sembré, yo soy más que Apolos. O Apolos podría, tampoco dijo pues, pero podría haber dicho, como yo regué, Pablo solo sembró, pero yo me encargué de estar regando. Podría haberse considerado superior a Pablo. Pero en esto consiste la obra del Espíritu Santo,
y el trabajo del discipulado. El que uno verdaderamente los lleve a ese desarrollo, los lleve a ese crecimiento, en donde al principio, sí, cuando vienen a los pies de Cristo, sí tienen que pasar por esa etapa como le sucede a un niño. A un niño uno le dice, ve por favor, pon esto allá, y viene el niño y lo toma y lo va a poner. No, 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 allí no, aquí de este lado, y él lo pone el niño. Usted le habla al niño y le dice, ven, y el niño va y va corriendo. Al niño le dice usted, bueno, ahora quiero que hagas tal cosa, y le enseña al niño cómo hacerlo. Pero el niño va teniendo un desarrollo. Llega un momento que usted ya no le dice al niño lo que tiene que hacer. Vamos a poner ejemplos que son muy claros y muy fáciles de comprender. Cuando es niño, por ejemplo, le dice, cepíllate los dientes. Ven, toma el cepillo, pone la pasta y le cepilla regularmente la mamá o el papá los dientes al niño. Le enseña. Durante un tiempo le va a estar cepillando los dientes, pero le va a estar dando el cepillo y enseñándolo a que lo haga. En el desarrollo del niño, en su crecimiento y desarrollo, llega un momento que él comienza a hacerlo. Ya después le dice, cepíllate los dientes, no te has cepillado. Y el niño ya va y no dice, es que no sé cómo hacerlo. Él ya sabe cómo hacerlo. Entonces él desarrolla responsabilidad. Y pues estoy poniendo un ejemplo, pero allí ustedes pueden meditar cuántos otros ejemplos hay. Por ejemplo, al bañarlo. La madre regularmente baña al niño, pero llega un momento en que éste crece, se desarrolla, ya no necesita que lo bañen, él ya se baña. Y así podríamos enumerar varios ejemplos. En Cristo, cuando nosotros venimos a sus pies, necesitamos aprender para dar los primeros pasos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Debemos, por eso todo el que discipula debe tener la paciencia, debe tener la determinación de enseñar con gracia, de enseñar con amor, pero debe de ser notorio en él, en ella, quien fuera, la obra del Espíritu Santo. Esto no debe ser algo tan escondido que no se puede ver, no. Hay que ejemplos tan claros que los utilizamos porque ahí están en las Escrituras y Jesús mismo los dejó para que nosotros aprendiéramos. La mujer samaritana, no vimos que tuvo que esperar 1 año, 2 años, 5 años para hacer notoria la transformación de su vida. Zaqueo no tuvo que esperar saber qué tiempo, qué proceso para mostrar lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Entonces, a ver, hay cosas que necesitamos aprenderlas, pero hay otras que deben de ser muy inmediatas. Por ejemplo, cuando nosotros evangelizamos, cuando traemos a otros a los pies de Cristo, el discipulador regularmente se sigue tomando, en algunos casos, el tiempo para que alguien traiga a otros a los pies de Cristo, cuando esto debe ser inmediato. Recordemos que en el tiempo hay un asunto muy delicado. Cuando alguien viene a los pies de Cristo y pasan semanas o meses y nosotros no le llevamos a que traiga a otros a los pies de Cristo, va a entrar en un estado de acomodamiento y un estado muy peligroso porque no va a dar fruto. Y cuando querramos que dé fruto, sencillamente no lo va a hacer porque se acomodó, entró para estar viviendo de una manera como considera que es la conveniente. Para eso es el discipulado. Entonces, alguien viene a los pies de Cristo, debe accionar inmediatamente y ahí es donde debemos llevarlos a que traigan a otros a los pies de Cristo. Ahora, el discipulado en su vida, sí, ese es un proceso, pero hay que entender en qué consiste el proceso. Recordemos que el proceso no es si miente, si tiene malicia, si
engaña y cuántas otras cosas podemos mencionar. Pues hay un proceso para que vaya dejando las cosas que no son del Señor. No, ahí no aplica el proceso. El proceso, lo que no es de Dios, debe hacerlo morir. Es algo inmediato. Por eso es que hoy encontramos discípulos que todavía están lidiando con algo que no tenían que haber lidiado. Todavía están luchando con algo que no tenían que haber luchado, sino tenían que haberlo hecho morir inmediatamente. Bueno, identifica eso en su vida. Ira, por ejemplo, pues tiene que hacerlo morir. Orgullo, debe hacerlo morir, pero no es paso a paso. Eso debe quitarlo inmediatamente de su vida. El proceso tiene que ver con eso, esa simiente que ya fue puesta en nosotros, que se vaya desarrollando. El carácter de Cristo debe de irse desarrollando en nosotros. Allí sí va el proceso, ¿verdad? Hasta que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto. En eso consiste el proceso. El proceso no consiste en que yo entré mintiendo y ahora miento menos, voy poco a poco. Entré bebiendo licor, una bebida alcohólica, y ahora pues ya voy menos. Entré fumando y ahora pues ya son menos, fíjese, los cigarros que estoy fumando. No consiste en eso. La obra de Cristo es perfecta, la obra de su Santo Espíritu. Él nos está diciendo, tómense su tiempo, esto es poco a poco. Por eso es que algunos dicen de repente, yo creí que esto ya no estaba en mi vida, pero me doy cuenta ahora, sí. ¿Por qué? Porque no hicieron bien algo que el Señor mandó y tienen que aprender a hacerlo bien. Cuando dice haced morir, es hacer morir. Quitad de vosotros estas cosas, es quitarlas. No es hacer algo a medias. Lo que el Señor hace, Él lo hace completo. Por eso cuando nos dio su simiente, cuando nos dio su genética, no nos dio un poquito, nos dio lo que Él es, lo que Cristo Jesús es. Pero nos toca a nosotros desarrollarlo. Así es como llevamos a alguien a ser un colaborador. Otra vez ese colaborador no consiste solo en traer algo, en poner algo, en quita eso, ahora pon esto otro. No, ese colaborador es alguien que ya se desarrolló. Pablo dice, cuando era niño, pensaba, hablaba, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, él entendió, como todos nosotros, ese proceso de esas etapas, cómo se sale de esas etapas y se entra a una etapa nueva, diferente. Por eso él dice, cuando era. Entonces, cuando yo era, pensaba, actuaba, hablaba, como era en esa etapa. Pero hoy, ¿cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? Todavía hay en esa manera de hablar, todavía hay en esa manera de pensar o de actuar mezclas, todavía hay algunas cosas que ya no deben estarse evidenciando. Muy bien, eso necesitas ponerle atención, pero para quitarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque al ser un colaborador estás presto, estás listo para servir al Señor en cuanto a su plan y su propósito. Algunos se han sentido felices porque dicen, mire, pues yo desde que comencé estoy sirviendo en la iglesia, estoy sirviendo en el templo. Y en aquellos días cuando nos congregábamos en el templo y de repente decía, pues yo siempre estaba ordenando las sillas, yo estaba encendiendo, apagando las luces, yo estaba dando la bienvenida, y esas cosas no es que no tengan ninguna importancia, es importante, son necesarias, pero siempre debemos de apuntar a algo mayor, pasar por esas etapas y entender que el Señor hoy me quiere listo, presto, para establecer su reino, para manifestar su gloria. ¿Cómo manifestamos la gloria del Señor? Pues a través de milagros, a través de señales, a través de sanidades. Solo un ejemplo quiero dar. Cuando Jesús convirtió el agua en vino allá en Caná de Galilea, dice, este principio de señales hizo Jesús, pero dice, y manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria?
transformando el agua en vino. Allí manifestó su gloria. ¿Cómo nosotros vamos a manifestar la gloria del Señor? Cuando nosotros sanamos a alguien, le estamos llevando de un estado enfermo o enferma, a otro estado, a ese estado de sanidad y de salud. En eso consiste también manifestar la gloria del Señor. Veo cómo el apóstol entonces dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Qué satisfacción la del apóstol Pablo cuando mira a Filemón y lo presenta ya como un colaborador, ya como alguien que ha alcanzado, no que lo había alcanzado todo, pero había alcanzado ese nivel en donde ya no tenía que decirle el apóstol Pablo, ahora tienes que hacer esto, ahora quiero que vengas, ahora quiero que vayas a hacer aquello. No, él ya estaba, Filemón entró, lo voy a decir así, a correr, como decimos a veces, a las ligas mayores. Él entró verdaderamente donde correspondía, llegó a esa etapa. Y allí es donde ya no nos quejamos, no nos lamentamos, no estamos diciendo no sé, no puedo, ¿cómo hago? Es que me cuesta. No seguimos lidiando, por decirlo así, con aquello que ya no tenemos que lidiar. Ya eso ha sido quitado de nuestra vida y por eso ya somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús. Voy más adelante, dice en el verso 4, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. Cuando Pablo oraba por Filemón, siempre estaba dando gracias. Hay oraciones en las que lo que hay es tristeza, hay dolor, como por ejemplo en la iglesia de Gálatas, que le dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que cuando Pablo oraba por los de Galacia, allí había dolor, allí había tristeza, allí seguramente habían también lágrimas. ¿Por qué? Porque no veía el apóstol Pablo en los de Galacia esa revelación de Cristo en ellos, viviéndola. Él veía todo lo contrario. Él veía retroceso, él veía que otra vez estaban en la misma condición. Entonces, para Pablo esto era muy duro, era muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué duro? Porque no los miraba avanzar. Entonces decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero qué lindo como dice acerca de Filemón. Dice, doy gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué lindo es que cuando oran por ti, qué lindo es que cuando oran por mí, cuando oran por nosotros, es dándole gracias a Dios porque estamos haciendo la obra de Él, porque estamos sintonizados, conectados con el Espíritu Santo y estamos avanzando a la manera que Él también lo ha determinado para nosotros. Pero qué duro, qué difícil es cuando las oraciones son de pesar, de tristeza, de dolor, de angustia. Y no deben estar orando así por nosotros, pero somos nosotros los que debemos de estar mostrando la vida de Cristo cada día en nosotros y a través de nosotros. Dice también en el verso 5, porque oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué tremendo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Me gusta mucho porque aquí encuentro un orden. Y ese orden es el que quiero tocar hoy también con ustedes. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. El amor y la fe. El amor que tenía Filemón, que veía Pablo y escuchaba también acerca de Filemón. Su amor y su fe. Su amor y su fe. Cuando hablamos de amor, recuerden ustedes que el primer mandamiento
primero y el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese Pablo vio ese primer mandamiento en Filemón, lo vio, como decimos, en vivo. Lo vio como una realidad. Él vio un Filemón amando a Dios sobre todas las cosas, apasionado. Pablo no tenía que estarle diciendo a Filemón, mira, tienes que apasionarte. No, hombre, no andes así. Levanta tus ánimos. No, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón, con toda seguridad, modelaba cuánto amaba a Dios. Hoy, tú que me estás viendo, me estás escuchando, debes estar modelando cuánto amas a Dios. Todos nosotros, me incluyo yo, por supuesto, todos, debemos de modelar, todos necesitan ver, conocer cuánto nosotros amamos al Señor. Pero no porque estamos diciendo, no, yo amo al Señor. No, yo amo al Señor. No es porque lo estamos diciendo. Es porque en nuestro estilo de vida se refleja de verdad cuánto le amamos a Él. Pero me gusta tanto porque dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón creció, se desarrolló, entendió lo que significaba amar a Dios, pero también lo que significaba creerle a Él por sobre todas las cosas. Entonces veo que estos dos aspectos son fundamentales para que cada discípulo evalúe cómo está en su amor a Dios, pero evaluarse en el sentido correcto, bajo la guía del Espíritu, no bajo un acto emocional. Porque cuando uno evalúa las cosas o alguien evalúa bajo un acto emocional, pues a todo va a decir que sí. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Ay, no, si Dios tan lindo que es conmigo. No, olvídese. Yo amo a mi Dios. Sin embargo, acciones de su vida, su estilo, pues, o la manera en que está viviendo, no revela que está amando a Dios. Ahí solamente son respuestas emocionales. No, hablo de lo que sucede desde adentro, desde el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios puso en nosotros. Desde ahí, pero se hace otra vez notorio el amor de Dios. El amor de Dios no se expresa aquí. El amor de Dios se ve en toda nuestra manera de vivir. Por ejemplo, Jesús. No encontramos nosotros, vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no vemos a un Jesús que estaba, ay, te amo, Padre. Ay, Padre, te amo. Padre, ¿cómo te amo? Padre, te amo muchísimo. No encontramos a Jesús a cada poco diciendo, expresando esto, pero su estilo de vida revelaba el amor que tenía hacia su Padre. Lo amaba completamente. Lo amaba sin ningún espacio a algo que amenazara ese amor. Lo amaba integralmente. Entonces todo discípulo debe comprender entonces que el amor de Dios debe evidenciarse en su vida, en su manera de vivir, pero también la manera en que le está creyendo a Dios. Porque hay discípulos que en este desarrollo, pues pareciera que el amor se va y se viene. De repente se les va y otra vez les regresa. O de repente la fe. La fe, hoy tienen fe, pero ayer como que se les había ido un tanto la fe. Bueno, la verdad es que este no es el desarrollo correcto, no es el desarrollo normal de un hijo de Dios. El desarrollo normal es que vaya creciendo en ese amor que ha recibido del Padre. Es que vaya creciendo en esa fe, no retrocesos, que crezca, que se desarrolle. Pero si ustedes ponen atención juntamente conmigo, dice porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero luego dice y para con todos los santos. Me gustó muchísimo eso. ¿Por qué? Porque se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas. Se trata de creerle, pero luego viene el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
se trata también de amar a nuestros hermanos, pero también, ¿cuáles son los énfasis o qué énfasis hace el apóstol Pablo? Vamos despacio en este punto. Porque oigo del amor y de la fe. Amor y fe. Otra vez, que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, tenía amor y fe para con el Señor, para con el Padre, pero también amor y fe para con sus hermanos. ¿En qué consiste el amor y la fe para con sus hermanos? Bueno, recuerden que es muy fácil decir, bueno, yo estoy amando o debes estar amando a tus hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos, sí. Pero ese amor no ha sido entendido. O no ha sido entendido, ha sido mal aplicado. ¿Por qué? Porque a veces amamos, pero amamos cuando hay algo que nos beneficia. Es un amor, pero un amor que busca lo suyo. Un amor que tiene que traer algo de vuelta, de regreso. Si no, pues, dejo de amar. Ahí hay algo que tenemos que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos amando como el Señor ama. Recuerden que el amor de Dios es uno, no hay dos, tres tipos de amores. El sistema lo que hizo fue llevarnos a entender que hay otros amores. Por ejemplo, que está el amor filial o fileos, el amor eros, y no sé si hay otras clases de amores que el sistema ha querido inculcarnos, ha querido llevarnos hacia allí. La verdad es que el amor de Dios es uno, es el amor ágape. Ese amor, cuando nosotros amamos a nuestro Dios con ese amor, pero también amamos a nuestro hermano, a nuestros hermanos con ese amor ágape, las cosas son diferentes. Lo que pasa es que la Escritura dice claramente allá en 1 Corintios, dice que el amor, ese amor de Dios, dice que no busca lo suyo, no se irrita. Ese amor no deja de ser. Ese es el amor de Dios. Es el amor que no se envanece. Entonces, ¿por qué de repente algún discípulo todavía se envanece? Se le sube a la cabeza. Es que porque ya tiene un mayor recorrido que su hermano o su hermana. Yo llegué antes a los caminos del Señor. Pero eso a veces ya entra en una competencia, en una rivalidad. Pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Entonces es el mejor momento para enseñarle el amor que estás expresando. No es el amor de Dios, ese es otro. Para nosotros existe el amor genuino, el verdadero, el amor de Dios. Ese amor con que Jesús manifestó que había amado a sus discípulos. Ese amor es el que nunca deja de ser. Ese amor es el que no busca lo suyo. No tiene un interés de por medio. Sencillamente ama. Jesús no dijo, Padre, yo voy a ir a morir a la cruz, pero ¿qué me vas a dar? ¿Pero qué voy a obtener? ¿Qué beneficio? Sencillamente Él se dio a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Jesús entonces se da por entero, se da completamente, con ese amor puro, con ese amor que no tiene interés, no está tratando de sacar algo de nosotros. Sencillamente nos amó y por eso dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero dice también la Escritura, y de la fe, así como tenía amor, y dice Pablo, oigo del amor y la fe hacia el Señor, también oigo ese amor y esa fe para con todos los santos. Fe. ¿De qué fe está hablando?
No está hablando de la fe para sanar. Tienes fe para sanarlos. No, está hablando de esa fe que nos lleva a creer en la transformación de nuestros hermanos. Por eso dice del amor y de la fe en el Señor, pero del amor y de la fe también para con todos los santos. Filemón se desarrolló. ¿Cómo se desarrolló? Amando a Dios, creyéndole a Dios, pero amando a sus hermanos, a pesar de que muchas veces seguramente se encontró con momentos, convivencias que no eran agradables, pero aprendió a amar a sus hermanos. Pero ojo y oído con esto. Fe. La fe de Dios aplicada correctamente en la transformación. Filemón creyó en la transformación. Él tenía fe que así como él estaba cambiando, así estaban también siendo transformados sus hermanos. ¿Cuántas veces encontramos algo como esto? Que creo que Dios está haciendo una obra maravillosa en mí, pero no creo que lo esté haciendo en otros. ¿Cuántas veces yo digo, no, yo sé que Dios me está cambiando, Dios me ha transformado, pero cuando se trata de ver a otra persona, a otro hermano, a otra hermana, ahí negamos rotundamente la obra del Espíritu Santo? Eso es peligroso. No tenemos por qué estar haciéndolo de esa manera. Claro, hay quienes no están en el camino, están junto al camino. No hablo de los que no han venido aún a los pies de Cristo, por supuesto. Ellos no han venido a los pies de Cristo, pero aquellos que viniendo a los pies de Cristo, pues no están en el camino, están junto al camino. Ese es un tema diferente. Pero me gusta tanto porque tener fe en Dios, pero fe en mi hermano, en mi hermana. Ver y creer que yo estoy creyendo y estoy viendo por eso la obra de Dios en él, en ella. Es real, es verdadera. Eso alcanzó Filemón. Amar y creerle a Dios, pero amar y creer en la transformación de cada uno de sus hermanos. No hablo de ser permisivos, tampoco hablo de decir, aunque yo no mire nada, yo sé que algo está pasando, yo no miro nada, pero bueno, Dios sabe. No, por eso comencé diciendo que ese estilo de vida se hace notoria la obra de Dios. El amor de Dios debe ser visible en nosotros, no porque estamos repitiendo que nosotros amamos a Dios. El amor de Dios debe ser visible, no porque estamos diciendo, hermano, yo te amo, yo lo amo, hermano, hermana, yo lo amo mucho. No que eso nunca lo expresemos, pero el amor no se basa en cuanto nosotros decimos que amamos, se basa en esa evidencia de cada día, donde otros deben estar diciendo, yo estoy viendo cuánto amas a Dios. Esa madre, ese padre que dice a su hijo, hijo, es que yo veo cómo te preparas para ir a las Escrituras, cómo te preparas para evangelizar, cómo te preparas para discipular. Yo veo con qué pasión haces las cosas. Está siendo notorio el amor de Dios. Pero eso no solamente es hacia los hijos. Los hijos deben de verlo hacia los padres. Entre hermanos en la casa deben de verlo. El jefe debe de ver eso en el empleado. El empleado debe estar viendo eso también en el jefe. Los compañeros de trabajo deben de ver cuánto amas a Dios. Deben saberlo. Deben saber cuánto le crees a Dios. Allí en el taller, en la oficina, en la fábrica, en la tienda, donde tú trabajes, en tu casa misma, deben de conocer cuánto estás creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque decía está aquel que piensa que la obra de Dios en su vida es real y verdadera, pero en otros no. Está mal. Pero también están aquellos que no se ven en esa transformación. No, yo no sirvo para nada. No, yo sé que nunca cambio, es por demás. Yo no sé si algún día yo voy a ser transformado. Entonces todo lo llevan a un negativismo y en ese caso están negando la obra de Dios en su vida. Ojo y oído, ¿cómo van a poder creer en la transformación de otros si no creen tampoco en la de ellos?
Está el que cree en la transformación de Dios en su vida solamente, pero no cree que los demás estén cambiando. Y está aquel que no cree en la obra de Dios en su vida. Por ende, tampoco va a creer en la obra de Dios en otros. No, Filemón se desarrolló amando a Dios, creyéndole a Dios, pero también se desarrolló amando a sus hermanos y creyendo en esa obra de Dios. Tenía fe. Cuando él miraba a sus hermanos, esa fe, otra vez no hablo de la fe para sanar, esa fe que tiene que ver con transformación. Por eso el apóstol Pablo se gozaba cuando oraba por Filemón. Tú debes ser, y yo así como Filemón. Debemos de ser así como Pablo. Como Pablo, como oraba por Filemón, dando gracias por él. Pero debemos de ser como Filemón, evidenciando también cómo amaba a Dios y cómo le creía, pero al mismo tiempo cómo amaba a sus hermanos y cómo creía en esa obra de Dios en ellos también. En eso consiste el amor y la fe que menciona el apóstol Pablo hacia Filemón. En eso consiste el discipulado en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te digo, mi hermano y mi hermana, es necesario que nos desarrollemos, que crezcamos, que evidenciemos cuánto amamos al Padre, cuánto le creemos, cuánto amamos y creemos a Cristo Jesús, pero también cuánto amamos a nuestros hermanos y cuánto estamos creyendo también en esa obra de transformación. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Quiero orar. Padre, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Que ellos recuerden que las palabras que vienen de ti es para que nosotros las pongamos por obra, para que nosotros nos evaluemos, para que nos corrijamos, pero también para que apliquemos. Señor amado, gracias por el entendimiento que nos das acerca de tus palabras, acerca de la vida eterna, acerca de esta salvación, acerca de esta transformación también. Gracias te damos por tu obra perfecta, por tu obra maravillosa, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comentarles que esta tarde no tendremos transmisión como lo hacemos, lo solemos hacer cada domingo. Hoy no tendremos la transmisión a las 6 de la tarde. Estamos dejando también en esta ocasión un espacio por el discipulado que estará haciendo también hermana María a las 6 de la tarde, pero luego continuaremos con nuestras transmisiones normales el miércoles, siempre a las 7:30, próximo domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, horarios naturalmente aquí de Guatemala. Entonces espero que todos podamos tener claridad de esto, mis hermanos, y voy a mencionar ya cómo estamos. Nos alegra mucho tener una vez más noticias de Madrid, de España. Allá donde ustedes se encuentran, hermanos o hermanas, nos alegra tanto saber de ustedes. Y como dijera ya en una ocasión, hoy ya tenemos, antes habíamos colocado una dirección de correo electrónico, hoy tenemos un número de WhatsApp que ha sido ya colocado en pantalla para que todo el que tenga esa necesidad de acercarse, de compartir con nosotros, pues pueda escribirnos también por WhatsApp. Saludos para allá con ustedes en Madrid, España, también en Estados Unidos, en la Florida, en Bradenton y en Sarasota, en Wisconsin, en California, en Los Ángeles y en Sacramento, en Pensilvania
Filadelfia, en Denver, Colorado, en Houston, Texas, en Bridgeport, Connecticut también. Por favor, hermanos, sigan adelante, les amamos y les bendecimos, así como allá en Montreal, Canadá también. La palabra del Señor sigue llegando a cada una de estas naciones: Ecuador, Guayaquil, Colombia, Villavicencio, también en Argentina, allá en Córdoba, en México, en Acapulco, La Sabana y también en las Isletas, siempre en el estado de Guerrero. Hermanos de México, de Argentina, Colombia, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, España, es un gusto saber de ustedes, así como los hermanos hondureños de Choluteca, en Lloro, de Puerto Cortés y también en Omoa. Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Aquí en Guatemala tenemos en Mazatenango, en Jutiapa, en Tecpan, Chimaltenango, en Sayaxchepetén, en Cejá, Livingston, en Aldea Limones, Entre Ríos, en Santo Tomás de Castilla y también en Puerto Barrios. Hermanos de Guatemala, me bendice tanto saludarles aquí en Puerto Barrios, y desde acá de Puerto Barrios les saludamos a todos los diferentes departamentos de Guatemala y a cada una de las naciones que hemos mencionado también. Es un gusto poder estar sirviendo a Dios en esta transmisión, pero también es un gusto el ver que ustedes están conectándose y están siguiendo muy de cerca esta transmisión. También tenemos una última conexión que me informan acá en Miami Lakes. Pues qué bueno saber también de Miami, que allá están conectándose y siguen también esta transmisión. Les saludamos a todos, les bendecimos. No olviden pues que el día de hoy a las 6 no tendremos transmisión, pero luego el miércoles continuamos como ustedes ya conocen nuestras transmisiones. Les bendecimos y les amamos en el Señor. Aún acá entra también una información de Delaware. Pues bendigo a Dios por la vida de nuestro hermano Ramiro, que ya esta semana que estamos terminando, pues lo envié para que fuera inmediatamente a hacer una visita a Filadelfia. Y nuestro hermano Ramiro estuvo ya en Filadelfia y también estuvo en Delaware. Estuvo bautizando y bueno, doy gracias a Dios por eso, porque estamos esforzándonos por dar el seguimiento a los discípulos donde se encuentren y donde estén necesitando que nosotros les ayudemos, les guiemos bajo la gracia del Señor. Un gusto saludarles, les bendigo y hasta pronto, hermanos. Un abrazo.